Bienvenidos a la entrevista en línea en este viernes 5 de julio de 2013. Saludamos a quienes nos acompañan a través de la prensagráfica.com, nos escuchan en GD Radio del Grupo Nutrizo. Están con nosotros en Canal 95 en Cable de Tigo a las 9 de la noche. Los homicidios han entrado en una espiral de incrementos en los últimos meses y sobre todo el pasado fin de semana y miércoles, el día miércoles antier, cuando se confirmaron 27 asesinatos en un solo día. La tregua entre las pandillas se ha roto, es una pregunta. ¿Cómo se debe interpretar cuando el facilitador de la tregua, Raúl Mijango, habla de que en 72 horas podrían disminuir los homicidios, pero relaciona esto a las medidas al interior de los centros penales? ¿Es eso apología del delito? ¿Qué ocurre cuando efectivamente el día de ayer ha disminuido dramáticamente el número de homicidios a diferencia del día miércoles? ¿A merced de qué están los ciudadanos? Bueno, son varias preguntas alrededor del tema. Para conversar de esto nos acompaña en nuestros estudios Mauricio Sandoval. Él fue director de la Policía Nacional Civil en el pasado. Mauricio, es un gusto. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para comenzar el caso concreto, Mauricio, si nos puede dar sus impresiones ante qué está la sociedad en este país. Y en el hecho concreto, claro, hablaremos de todo, un poco más de las causales, de todo hasta dónde hemos llegado en este país, pero lo que ha ocurrido en las últimas horas, esto de se dispara el número de homicidios, se vincula la situación a las condiciones restrictivas que ahora tienen supuestamente los pandilleros en los centros penales y que está vinculado también, se sugiere, al cambio que ha habido dentro de la conducción de los principales mandos en seguridad pública en el país. La verdad que esto, de lo que ha sucedido en las últimas horas, es una señal muy clara de la fragilidad con que se está trabajando este tema relacionado con las maras y que en un momento u otro puede dispararse, tal como sucedió en los últimos días, que tengo entendido que hubo un día donde hubieron 27 homicidios, que eso realmente es una barbaridad, y es una fragilidad, puesto que todo esto que gira alrededor de la tregua, todo lo que se ha conocido en los diferentes medios de comunicación, todas las declaraciones que hemos escuchado de los que participan en esto y analistas, pues es bien obvio que señalan de que se le está dando tratamiento político a un problema que es muy grave y muy serio para el país y que únicamente se está llevando dentro de un nivel de negociación o de mediación con criminales convictos que han cometido crímenes atroces. Entonces esto es sumamente frágil, puesto que se está sujeto a lo que pueda suceder en cualquier momento. Hoy fue un cambio de autoridades, hoy fueron unas declaraciones de las nuevas autoridades, hoy hubo un cambio en lo que se estaba haciendo dentro de los penales. Entonces eso ¿cómo es posible que eso pueda generar de repente, si habían 5 o 6 homicidios que se estaban anunciando diariamente, que se pueda ir a 27? O sea, ¿cómo es posible que 22 personas paguen con su vida diferentes declaraciones o acciones que se dan dentro de un contexto que no tiene ningún sentido estratégico y que realmente sea para resolver un problema? El problema de las maras es un problema muy complejo que requiere de muchas áreas sobre las cuales hay que trabajar y no puede depender de estar hablando con criminales que han cometido crímenes atroces, que han desmembrado gente y que se está sujeto a las apreciaciones o a las percepciones o a lo que pueda estar sucediendo en los niveles políticos. Así que realmente es sumamente preocupante y sí se debe de poner un paro a esta situación y tratar de lograr que se discuta esto ampliamente y no dentro de los círculos políticos. Sí. Ahora, Mauricio, a esa pregunta iba, porque cuando se habla de político uno piensa, bueno, política, una política de seguridad pública, política de justicia, pero ¿usted se refiere a la política partidaria? ¿Tiene que ver con una política distinta a la que tiene que aplicarse? Digamos no necesariamente una política partidaria, sino que a la forma en cómo se está enfrentando un problema de seguridad en el país, con una visión ideológica, si hablamos en general, con una visión ideológica que ha estado contrapuesta en los últimos años. Por un lado tenemos una visión, llamémosle de izquierda, para no señalar y entrar en discusiones estériles, una visión de izquierda y una visión de derecha que están contrapuestas y que en medio están los ciudadanos. Entonces tiene que haber un acuerdo para evitar
que estas visiones prevalezcan en las decisiones que se están tomando. Sí. Por ejemplo, la visión de izquierda, como viene de un entorno de ilegalidad, porque estamos hablando de exguerrilleros que estuvieron combatiendo durante la guerra fuera de la ley y que se sintieron perseguidos, vienen y a través de un esfuerzo político y en todo el desarrollo que tuvo los acuerdos de paz y todo lo que ha sucedido en los últimos años, logran generar una legalidad dentro del país, ¿verdad? Cuando entran los nuevos códigos penales y procesal penal en los años 98-99, que era garantista para los victimarios, para que el Estado no abusara de los derechos humanos de los victimarios. Y se olvidó de las víctimas este esquema. Entonces, esto está prevaleciendo y esto obliga... Pero ese momento trataba de responder a una situación distinta de violencia que tenía que ver con la parte del conflicto armado. Es correcto, era el conflicto armado, pero eso ya pasó, ya fueron 20 años desde que se firmaron los acuerdos de paz y ya no deben de prevalecer estas visiones, porque por un lado tenemos un gobierno, ¿verdad?, del FMLN que está visualizando esto en términos de prevención, y por otro lado tenemos una sociedad que realmente está necesitando que le saquen de la calle a todos los criminales que están cometiendo una gran cantidad de delitos, asesinando a jóvenes y desmembrando personas. Entonces, yo creo que hay que sacar esto de ese ambiente politizado y que se ponga en práctica una discusión nacional para poder llegar a acuerdos de largo plazo de cómo resolver el problema, porque esto de las maras, si tenemos a una tregua en este momento, eso solo es la punta del iceberg de todo el problema que se tiene con las maras. Y depende de unos cabecillas que están encarcelados. O sea que esto no es ninguna solución y más bien ha estado sirviendo políticamente para proyectar una imagen de que se está combatiendo en buena forma la criminalidad en el país. Pero ya vimos 27 homicidios en un día. Eso realmente nada que ver con programas estratégicos eficientes de seguridad ciudadana. Perfecto. Vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial. Regresamos con más de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Es un gusto que siga con nosotros en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica. Está con nosotros en nuestros estudios Mauricio Sandoval, él fue director de la Policía Nacional Civil en nuestro país. Bueno, un poco siguiendo la línea de la conversación, Mauricio, esta parte de sacar la politización del tema de seguridad y justicia y seguridad pública en general en nuestro país. ¿Cómo lograr eso? Es decir, y usted planteaba dos enfoques, el enfoque de izquierda, de derecha, pero entonces, ¿cómo lograr los puntos de coincidencia y cómo ir sacando entonces el tema para poder derrumbarlo adecuadamente? La coincidencia tiene que ser en tratar el tema de seguridad ciudadana a nivel general del país de acuerdo a una política criminal, de acuerdo a la doctrina de seguridad ciudadana. Hay muchos estudios que se han hecho en los últimos años sobre el tema de seguridad ciudadana y técnicamente es que hay que manejar el tema. ¿Esto qué significa? Si nos vamos por la teoría, trabajar todo lo que es la prevención del delito, la represión del delito, la rehabilitación, la reinserción, trabajar integralmente todo el problema y lograr acuerdos nacionales de largo plazo. Es que aquí hay un problema. Si retrocedemos un poco, el país en los años anteriores la seguridad estaba en manos de los militares. Entonces el ciudadano nunca jamás tuvo que ver con nada de seguridad ciudadana porque estaba en manos
de los gobiernos militares, pero al darse este cambio, viene una situación en la cual los civiles desconocían totalmente el tema de seguridad. En los últimos 20 años muchas personas han participado ya en lo que es seguridad ciudadana, los civiles ya están teniendo bastante cultura y educación de seguridad ciudadana, y sí ya es tiempo de que se entienda de que la seguridad no es seguridad a ser manejada por militares, sino que es un sistema nacional de seguridad que es el que tiene que funcionar. ¿Qué implica o qué elementos tiene este sistema? Para empezar, la legislación. Tiene que haber una legislación adecuada a las circunstancias que se están viviendo. Luego las instituciones que trabajan en la aplicación de la ley. Luego el órgano judicial, que es el que trabaja en llevar a la cárcel a los que han cometido delitos. Luego viene la parte de los centros penitenciarios, de los penales, los centros penales, la rehabilitación, la reinserción. Y por último, todo lo que es la comunidad en general. Y aquí cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de las personas que viven en un cantón, en un caserío, o una colonia, en un centro urbano, o gremiales o ONGs que participan dentro de la sociedad civil, que se le llama ahora. Entonces, todo este sistema debe de funcionar con un solo fin: resolver el problema que el país está viviendo en la seguridad en general, porque esto de las pandillas, si bien es cierto, es uno de los problemas principales, quizás el más importante problema que está teniendo el país, pero también está otra serie de delitos, contrabando, las extorsiones, secuestros, hay una gran cantidad de delitos que se tienen que trabajar, pero entonces es de buscar ese acuerdo nacional para poder trabajar sobre todo este sistema que funcione. Pero este sistema es que ha estado siendo jaloneado por las diferentes ofertas electorales, por los diferentes partidos. Hoy que hubo un cambio de gobierno, evidentemente que la seguridad se deterioró notablemente a partir del año 2009, eso no se puede negar. Hemos visto cuántos ministros han pasado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, cuántos directores de policía han habido. O sea, no ha habido una continuidad, no ha habido un tratamiento serio de esto, sino que se ha venido politizando y manejando muy mal. Ahora, pero esto pasa entonces, si es un acuerdo nacional, eso involucra a todo el país, o sea, partidos políticos, instituciones, iglesias, todo el mundo. Pero en este país la práctica de hacer grandes pactos no parece que haya ocurrido, sino más allá de lo que se generó para la firma de los acuerdos de paz. Y siempre uno se recuerda el caso de otros países, Costa Rica, que nos lleva varios años adelante en muchas áreas. Siempre insiste en el caso educativo. Hace 20, 30 años atrás decidieron poner el tema educativo en primer plano y hacer un pacto sobre ese tema. O sea, todo el mundo jalando la carreta hacia el tema de educación. Pero en el país, después de la firma de los acuerdos de paz, ¿realmente ha habido un pacto o no lo hemos tenido? ¿Qué es lo que ha fallado en ese sentido? Bueno, yo creo que con la alternancia del poder que se dio ahora, que llegó el gobierno del FMLN en el año 2009, yo creo que sí el avance democrático que el país ha tenido desde los acuerdos de paz va progresando definitivamente. Es decir, cualquiera puede ver claramente de que hay mucha más democracia en estos días que hace 20 años o que hace 30. Entonces yo creo que esto es el proceso que El Salvador ha estado viniendo. Lo ideal hubiera sido que esto se hubiera vivido en una forma mucho más rápida y que estos acuerdos y pactos de interés nacional se hubieran ido manejando con mayor anticipación. De hecho, yo quiero decirle que en el tema de las maras hubo un intento en el año 2010, durante el mes de mayo, de que el ARENA reunió a un grupo de personas expertas en seguridad, se preparó un documento que se le presentó al gabinete de seguridad del presidente Funes en mayo del 2010 y que no llevaba firma de partido ni llevaba firma de sector, sino que era, miren señores, esta es una recomendación trabajada técnicamente, sin membrete político, para que se empiece a implementar, y ARENA como partido, como traía legislación, esas recomendaciones, estaba dispuesta a participar y apoyar ese proyecto. Pero una vez más, por intereses partidarios, eso fue descartado y algunas medidas se implementaron, pero se tiró. Pero yo pongo este ejemplo como que sí hay posibilidades de que se vaya avanzando en esa dirección y que situaciones como la que estamos viviendo ahorita, de estos homicidios y todo esto horrible que está pasando, concientice a la población y a todos los políticos y a todas las personas que estamos involucradas en el quehacer nacional,
de que este tema no se puede manejar como un tema económico o como un tema de educación, porque aquí hay vidas de por medio y no se puede estar jugando con las vidas de las personas. Ahora, ¿está a tiempo todavía el país? Y le pregunto esto porque esta semana, justamente ayer, se hizo público un informe de Naciones Unidas que hablaba sobre la influencia, la posible influencia de los cárteles del narcotráfico en la política en el país, y hablaba de dos carteles específicos, el cartel de Texis-Tepeque y en el caso de los Perrones. Uno se pregunta, es decir, porque en esto confluyen muchos intereses y digamos, no solo es una cuestión tan sencilla como decir, bueno, la sociedad civil trabajando sobre un pacto y los pandilleros y tratando de ver cómo se integra esto y se soluciona el problema. O sea, hay otros actores que estarán interesados, me imagino, en que esta cosa se deteriore todavía más. Sí, pero yo creo que también los contextos actuales han cambiado mucho en comparación con los contextos del pasado. Hace un momento yo comentaba con usted la apertura total que hay en el país con respecto a los medios de comunicación, los medios existentes nuevos, tecnológicos de comunicación, y ya no se puede ocultar nada. Entonces, la sociedad, los ciudadanos salvadoreños sí pueden participar efectivamente haciendo presión, una vez estén concientizados del problema, en evitar que todo esto suceda. Si la institucionalidad del país continúa como está hasta ahorita, realmente son puertas abiertas para que el crimen organizado se vaya consolidando más, no hay ninguna duda. Hemos visto miembros del órgano judicial, miembros del órgano legislativo, miembros del Poder Ejecutivo que han estado involucrados en situaciones de crimen organizado, miembros de gobiernos locales, y eso es gravísimo. Y precisamente este tema de las maras, al crimen organizado le interesa que esté vigente y que esté en primera línea, porque es como un escudo para ellos irse consolidando más y continuar avanzando en la toma de posiciones dentro del país. Ahora, si estamos a tiempo, yo creo que sí estamos a tiempo. No somos un estado fallido como puedan ser otros países. La situación no creo que sea tan grave como la que ha vivido Guatemala y que sigue viviendo Guatemala, como un estado prácticamente fallido. Creo que nosotros estamos en tiempo de trabajar en esto, precisamente porque la democracia ha avanzado en el país, los ciudadanos se pueden expresar y se pueden hacer campañas o movimientos que presionen a que las autoridades en general regresen a la institucionalidad en temas de interés común, de interés nacional, como es el tema de la seguridad. ¿Se ha perdido institucionalidad en todo caso? Se ha perdido, definitivamente que no hay el país, ¿cómo vamos a tener institucionalidad en un Ministerio de Seguridad y Justicia y en una dirección de policía por donde han pasado 6 personas, por ejemplo? 3 y 3, si no me equivoco, han habido, ya vamos con el tercer ministro y yo creo que no sé si tercer o cuarto director de policía. Ahí no hay institucionalidad. ¿Por qué? Porque las personas que están llegando están moviendo las piezas institucionales a discreción, a las presiones que puedan tener en ese momento políticas y a apagar incendios, y no están consolidando la institucionalidad de esas unidades en una forma de largo plazo, con objetivos y estrategias que vayan resolviendo estos problemas, porque un problema como las maras no se va a resolver de nuevo de un día para otro, sino que va a requerir de estrategias, objetivos claros, requiere de acciones en todos los niveles. Y aquí en este punto yo quisiera hacerle un énfasis sobre la problemática de las maras, pero quizás... Si gusta, sí, porque nos indica que vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, porque el tema da para mucho, entonces vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live del Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa.
Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GD Alive, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, licenciado Sandoval, me decía usted en el segmento pasado, el problema de las pandillas no se va a resolver de un día a otro, que requiere de acciones en todos los niveles. Y bueno, interrumpimos un poco la idea que usted decía. Mire, lo que pasa es que cuando hablamos de la tregua, yo le mencionaba al principio que estábamos hablando de la punta del iceberg de un problema mucho mayor. Porque ahorita, en este momento, con esto de la tregua, se está tratando con los cabecillas de las maras, o sea, con los criminales convictos que están en prisión. Pero la mara tiene básicamente dos grandes problemas, además de la tregua que ahorita ha enredado todo. Pero el primer problema es que son crímenes que estas personas, estos mareros, cometen, que tienen una gran crueldad, hacen un desmembramiento de sus víctimas. No les importa dejar evidencias del crimen que han cometido. La policía ha encontrado ropa hasta llena de sangre o las armas con que han mutilado a las personas. O sea que a ellos no les interesa ir a prisión. Es más, si llegan a prisión, como que son aplaudidos por haber salido en el periódico que asesinaron 2 o 3 personas. O sea que aquí ese delito, este fenómeno tiene que ser estudiado a fondo por diferentes expertos, antropólogos, sociólogos, psiquiatras, que puedan definir claramente el delito que se está cometiendo. Ese es el primer problema, porque no es un problema de una pandilla criminal como las que operan en otros lugares, que tienen una aspiración de dinero, de territorio, de tener cosas para sí, carros, mujeres, etcétera. Esto no, esto es un asesinato y por una orden y punto. Es decir, ese es un problema serio. Algo así como que de repente entonces lo de matar como se convierte más como un placer, más allá de... Sí, es una enfermedad realmente, es muy enfermizo el fenómeno y tiene que ser estudiado. Sí, porque recuerdo, perdón, un paréntesis, recuerdo que sería 3 años atrás, el viejo Lin, que está detenido y que es uno de los líderes de las pandillas y que está involucrado en este proceso de tregua, recuerdo que había una entrevista en un medio impreso donde él decía y exhortaba prácticamente a los pandilleros a que no fueran, utilizó una palabra más fuerte, pero que no fueran tontos, que se dejaran de matar y que comenzaran a entrar en otro tipo de negocios. O sea, les estaba diciendo prácticamente, miren, mejor traten de lavar el dinero que están haciendo de las extorsiones o conviértanse en empresarios incluso. Sí, mire, y esta persona, hay que recordar que fue capturado y apresado cuando empezaron a aparecer cabezas de mujeres en bolsas en las paradas de buses, ¿verdad? Esos asesinatos se le atribuyeron a este viejo Lin, mujeres que fueron desmembradas vivas con serruchos y todo. O sea que ese fenómeno, ese comportamiento psicópata, delictivo, hay que estudiarlo para empezar a resolverlo. No es un comportamiento común, criminal. El siguiente problema, que quizás es igual de grave, es que al menos la mitad de los mareros son menores de edad. Esto complica enormemente la situación porque hay una legislación para el adulto y una legislación especial para los menores de edad, y ellos saben que existe esa legislación especial. Entonces, como le decía yo al principio, cuando hablamos de un sistema de seguridad, hay que revisar la legislación y cómo poder encontrar una legislación que ayude a resolver este problema en esos menores de edad. También dentro de este concepto de los menores de edad vale la pena hacer una aclaración. Yo estaba revisando unas cifras del censo del 2007 y entre la edad de 5 años a 19 años hay 2 millones de jóvenes entre hombres y mujeres. Entre 5 y 9 años. Entre 5 y 9 años, o sea, que son, digamos, las edades de riesgo en las cuales pueden ser reclutados para entrar a las maras. Estamos hablando de 2 millones de personas, lo cual significa que no todo joven es marero, lo cual significa de que hay una gran cantidad de jóvenes que están trabajando y que no están con problemas de marginación o de exclusión, todas esas cosas que están diciendo que por eso es que los mareros existen. Si hay mareros, han dado cifras de 50,000, 60,000, yo dudo de esas cifras, pero suponiendo que hayan unos 25,000, comparar 15,000 menores de edad o 10,000 menores de edad contra
contra esos 2 millones que le menciono según el censo, realmente es una minoría, ¿verdad? Y precisamente por eso, en un tratamiento integral del problema, hay que trabajar con estos jóvenes que no vayan a entrar a las maras, evitar el detener el flujo de que los estén reclutando, con estos menores de edad buscar realmente una verdadera rehabilitación, y con los que están en la cárcel o que son mayores de edad y que andan en las calles, pues eso hay que capturarlos y sacarlos de las calles. O sea que la verdad que el tratamiento es simple decirlo, pero requiere de largo plazo y de muchas actividades de prevención donde participen muchos otros ministerios que no tienen nada que ver con la seguridad, pero sí con deportes, salud, educación, etcétera. O sea que esos son los dos problemas principales, el fenómeno del delito y la cantidad de menores que participan en ello. Y ahora pues este problema que han metido, que es la tregua, que han politizado a todos los mareros. Ese es el tercer gran problema. Ahora, quiero volver un poco al principio de la conversación, y usted lo mencionaba. Bueno, pasa este fenómeno de incremento, se dispara el número de homicidios y ocurren justamente después de que hay un cambio prácticamente en la conducción de la seguridad pública de este país. Se fue el director de centros penales por este motivo de la tregua, se fue el viceministro por otras razones, se va el ministro, desde luego también por otras razones. O sea, prácticamente el gabinete de justicia y seguridad se cambia. Y en ese momento que hay esa transición y que viene Ricardo Perdomo quizás con otras intenciones, con otras ideas, ocurre esta situación. O sea, ¿qué puede pasar el día de mañana si hay un cambio de gobierno? Incluso dentro de un gobierno de izquierda o más si es un gobierno de derecha. Es que el problema, mire, el problema de la tregua, el problema principal de la tregua es que ha sido un arreglo entre dos grupos, llamémosle así, ¿verdad? Un grupo de personas dentro del gobierno que trata de sacar raja política de este tema y un grupo de cabecillas criminales que están en la cárcel que obviamente también buscan sacar raja para sus comodidades, para sus liderazgos dentro de la Mara, para fortalecerse. No es una acción como la quieren pintar ahí algunas personas que hablan que es un proceso de paz, que se quiere pacificar. Esto ha sido arreglos arriba entre personas que han buscado réditos políticos y que realmente ha sido como darle una aspirina a una persona que tiene un cáncer. Es decir, no es que este proceso esté implicando que se vaya premiando hacia abajo y que entonces vaya habiendo despacio un cambio de mentalidad dentro de todos los pandilleros. No. Esos son privilegios para los que están en las cárceles, para los cabecillas. Y por eso, repito yo, es una situación circunstancial. Y por eso digo yo que es frágil, ¿verdad? Este asunto de la tregua es muy frágil, es circunstancial y desgraciadamente a lo que apunta es que puede haber una explosión permanente de homicidios como la que ocurrió en estos días. Porque ¿qué sucede ahora? Hoy resulta que ayer dicen que hubieron solo 5 homicidios. Exacto. Después de una reunión que se dio y que lo manifestó públicamente, me decían hoy en la mañana en una entrevista de televisión, uno de los mediadores que tuvo reunión con el presidente de la República. Sí, recién lo ha confirmado Raúl Mijango, dijo que sí, que se había reunido con el presidente. Entonces, ¿cómo es posible de que los homicidios en el país se reducen después de una reunión entre el presidente de la República y un mediador? Es decir, eso no tiene ninguna institucionalidad, eso es atropellar todo el sistema de seguridad del país, inclusive hasta habría que ver la legalidad de esa situación, porque aquí hay otro gran problema. Si los homicidios se redujeron ayer por órdenes de los que están en los presidios, entonces el fiscal tiene obligación constitucional de actuar en contra de las personas que han participado en esto, porque si no el fiscal, o sea la fiscalía, no estoy hablando de la persona, sino que la institucionalidad de la fiscalía queda como un espantapájaro que no hace nada porque está dependiendo de unos mediadores y de unos funcionarios de gobierno que se ponen de acuerdo, ok, le vamos a regresar privilegios a estas personas y entonces ya se reduce de nuevo todo el problema. ¿Qué son los privilegios? Las facilidades de comunicación, es obvio que les han llevado celulares, les han llevado, que son los mismos que ocupan para extorsionar gente afuera, porque desde las cárceles ordenan asesinatos, extorsiones, secuestros y una gran cantidad de delitos. Entonces, la seguridad del país, la vida de las personas no puede depender de estas cuestiones circunstanciales. ¿Usted entonces sí cree que hubo apología del delito?
no necesariamente, sino que aquí ya es un estudio legal, jurídico que el fiscal tendrá que hacer, ver si hay caso y actuar en contra de estas personas. Pudiera ser que actúen en contra de los cabecillas que están en prisión, pudiera ser que citen a Mijango, si es cierto esto que se está mencionando. El presidente tendrá que explicar también qué es lo que pueda estar sucediendo, porque estamos hablando de vidas de personas y es constitucional la obligación de la Fiscalía de actuar. No se puede resolver así, porque entonces el día de mañana puede ocurrir otra tragedia de más muertes. Bueno, perfecto. Hacemos otra pequeña pausa comercial, porque bueno, sobre esto ha habido tantas cosas. Decía, por ejemplo, Mijango en declaraciones a otros medios, me indigna que por una actitud mezquina y miope el país esté a punto de perder la mejor oportunidad histórica que ha tenido para recuperar la paz. Luego decía que en unas declaraciones que dio a un periódico electrónico, esto es lo que querían, dicen, no, supongo que esto es lo que quería el 70% de la población, sangre y muertos, porque el 70% de la población ha estado pidiendo sangre y muerte desde el momento en que se oponían a este proceso. Bueno, declaraciones bastante fuertes, pero vamos a la pausa. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Mauricio, le leí al cierre del segmento pasado algunas declaraciones que dio Raúl Mijango el día de ayer a otros medios de comunicación y también en el marco de una conferencia que ofreció a los medios. Es decir, mencionar, por ejemplo, de que esto es lo que quería la población, es decir, que la población, ese 70% de la gente que se expresa en las encuestas que está en contra de esta tregua, decir que entonces, bueno, lo que querían entonces son muertos de sangre. O sea, ¿de qué tipo de declaraciones estamos hablando? Eso a simple vista son declaraciones puramente personales de una persona que está teniendo, como dicen, sus 5 minutos de gloria, de presencia y protagonismo en los medios de comunicación y que realmente no está manejando con seriedad un problema tan grave como es este. Si él está señalando de que otras personas están ocasionando el incremento de homicidios o responsabilizando a la sociedad, realmente es sumamente contradictorio contra lo que él dice que él está tratando de desarrollar un proceso de paz. Él debería de más bien explicar y tratar de razonar la situación y también transparentar todo lo que han estado hablando, porque él ha estado directamente en esa negociación. Yo he escuchado declaraciones ahí públicas de diferentes analistas, e inclusive creo que de él también, que el acuerdo que ha habido entre el gobierno y los mareros es que los mareros no van a atacar policías, ejército, ni custodios de los centros penales, y ellos van a recibir una serie de privilegios, y que a cambio de eso ellos van a empezar ahorita, cuando se inicia esta tregua, van a empezar ellos a no asesinarse entre ellos. Pero eso es un arreglo que no es institucional, que pretende proyectar una imagen de conceptos tan serios como un proceso de paz. Un proceso de paz es algo institucional, es algo en lo que se ven involucrados todos los sectores del país. Un proceso de paz es lo que se hizo durante el conflicto con la guerrilla.
Pero esto realmente está llegando a linderos de quererle tomar el pelo a la población y quererla engañar con resultados que son temporales, que son circunstanciales y que de un momento a otro se van a romper y cabal, como él lo ha hecho ahora, responsabilizar a otros sectores. Porque creo que también ha señalado los candidatos de que las declaraciones de los candidatos son de manodurismo. Bueno, incluyó a todo el mundo, porque dijo que era también una campaña mediática, que los medios de comunicación habían generado una especie de campaña. Es decir, los medios lo que hacen es informar lo que está sufriendo la población en las colonias. Las maras en los territorios, en las colonias han avanzado más y hasta hay retenes a las entradas de las colonias. La policía, ¿cómo va a actuar si está viendo que sus dirigentes están hablando y salen fotografiados firmando papeles con los mareros? O sea, bueno, la prensa gráfica hubo una investigación hace una semana, un poco más de una semana, de los compañeros del área judicial y bueno, mostraban, por ejemplo, del caso de colonias concretas. Y estoy hablando de acá en la colonia Sacamil, Metrópolis, donde de qué manera están operando los pandilleros en esa zona y la influencia que tienen ya en términos territoriales y de control de esas zonas, incluso del acceso de las personas. Sí, mire, yo he conocido y he hablado directamente con personas que me han testimoniado que no residen en la colonia, pero han llegado a ver un familiar, pero a la entrada de la colonia los detiene los mareros y como no la conocen, le preguntan a qué llega, ella dice a dónde va, mandan a un marero a preguntar a la casa si es cierto que esta persona llega a verla, entonces sí, entonces ya le dan la pasada. Obviamente les piden dinero y también piden dinero y siguen lo que se le llama la famosa renta. O sea que lo que los medios hacen no es campaña mediática en contra de los mareros, sino que lo que los medios de comunicación hacen, usted lo menciona, la prensa gráfica lo que hace es informar la realidad que está viviendo el ciudadano común y corriente en las colonias. Gente que tiene que su vehículo o su seguridad o que no tiene que andar en bus, no está sufriendo todo lo que está sufriendo toda la gente, que si bien es cierto, en algunas colonias la Mara les da seguridad, porque no permiten que entren otros ladrones, otros criminales, si bien es cierto, les dan una cierta tranquilidad, pero también les piden dinero, y están poniendo negocios para que compren en los negocios de ellos. Es una cosa realmente que se está complicando enormemente y la población está perdiendo esa libertad de poder circular sin ningún problema por su colonia, sí, los parques, los hijos. Entonces, lo que se está haciendo es informar de la realidad, no se está haciendo nada de campañas en contra de, y en todo caso un criminal es un criminal, pues. Ahora, ¿cómo se está viendo todo esto de lo que está ocurriendo en el país en el contexto de la situación regional, poco regional, el Triángulo Norte? Los países bastante complicados, obviamente la situación, sobre todo en la zona norte que tiene Honduras, en la parte del Atlántico, y el caso de Guatemala. Lo que pasa es que cada país tiene condiciones diferentes y funcionan de acuerdo a cómo las instituciones están consolidadas o no. Nuestro país, después de todo este proceso de acuerdos de paz, de avance de la democracia, de proceso de institucionalidad, de cambio de gobierno que ha habido, pues está en una transición que esperamos que sea para bien y que precisamente busque consolidar la institucionalidad en el país. Hay una libertad de expresión total y se puede expresar libremente el ciudadano y puede señalar a sus autoridades lo que están haciendo. Bueno, a excepción de algunos decretos, como el decreto legislativo de blindaje. Ese decreto realmente yo creo que va a terminar en la basura, porque realmente es un decreto que a ver de dónde lo sacaron y en qué momento, pero digamos que en general sí el país ha avanzado en ese sentido. Pero si analizamos el contexto de Guatemala y analizamos los contextos y las condiciones de Honduras, por ejemplo, son situaciones diferentes porque el tema de violaciones de derechos humanos, El Salvador ha avanzado enormemente en ese sentido y hay otros países que han avanzado menos. Yo voy a poner un ejemplo. En Nicaragua hay policías que no usan armas y los índices de criminalidad en Nicaragua son mínimos, pero están organizados de acuerdo a un sistema de control del Estado que no es democrático.
¿verdad? Entonces, en ese sentido, un gobernante como quien gobierna en Nicaragua, pues puede tener bajo control esos temas, aun cuando en otros sí estén totalmente... Y esa parte es interesante porque el caso de Nicaragua se ha colocado como ejemplo de que tiene que ver con esquemas que se aplicaron incluso desde la Revolución Sandinista, ¿no? En el pasado. Sí. Pero cuando usted platica con alguna gente lo ven en términos positivos. Pues sí, que como la gente realmente lo que quiere es tranquilidad. Mire, cuando yo fui director de policía y visitaba las colonias y los cantones y todo, y que estaban teniendo problemas de criminalidad, la misma gente me decía, mire director, me decían, si estábamos mejor antes que estaban los militares en el tema de seguridad, ¿verdad? Porque el control militar antes era diferente. Mire, recordemos que antes había 60,000 efectivos del ejército, 20,000 de cuerpos de seguridad y habían 250,000 patrullas cantonales, que todo eso se deshizo de un día para otro con los acuerdos de paz. Entonces el control que se tenía del territorio era completo. Las famosas parejas de guardias, las patrullas cantonales, había orden, había control, había información, había inteligencia permanente y el delincuente era rápidamente controlado. Pero esto no se ha dado en El Salvador en los últimos años con los acuerdos de paz, que se disuelve y se empieza una nueva institucionalidad, y cuando se trató de trabajar organizaciones civiles que ayudaran en la delincuencia, vino el conflicto político de que se quería regresar a escuadrones de la muerte. Sí. Recordará en tiempos del ministro Hugo Barrera. Exacto. Que ahora, por cierto, esto se está reviviendo. Y veamos el ejemplo del alcalde y ahora candidato presidencial Norman Quijano. Él ha tenido un éxito completo en el municipio de San Salvador, en el trabajo que él ha hecho con las comunidades en cuestiones preventivas de delincuencia. Bueno, hacemos la última pausa comercial, regresamos al cierre de la entrevista en línea. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, para cerrar nos quedan aproximadamente unos 4 o 5 minutos, Mauricio, a manera de ir concluyendo, pero también un poco de la inquietud y en el corte comercial se lo expresaba. Y hay encuestas, incluso la Latino Barómetro, que mide un poco de cómo va expresándose la opinión pública sobre el tema de la democracia, cómo se expresa la opinión pública en términos del autoritarismo incluso, y de cómo hay indicadores que no son tan incidentes, pero van mostrándose que cada vez más hay gente que se va mostrando de acuerdo a prácticas a veces autoritarias porque cree que esa puede ser la solución, y eso lleva a recordar regímenes y prácticas del pasado. Pero sobre esto, por ejemplo, comienzan a aparecer ya voces de decir, bueno, si los militares antes tenían el control de prácticamente todo en el país, fueron desplazados tras la firma de los acuerdos de paz,
y esto pasó prácticamente a manos de los civiles ahora son los que se encargan de todo y el ejército se ha mantenido de una manera bastante positiva, ¿no? Al margen de todo esto, respetando los acuerdos de paz y lo que dice la Constitución, pero se comienza a plantear, bueno, pero la tarea que fue delegada entonces, que hacía en su momento los militares y ahora está en manos de la sociedad civil, ¿qué está pasando con la sociedad civil? O sea, con los civiles en la administración de la política, de la justicia, de la seguridad pública. Es que tiene que ver mucho con lo que mencionaba al principio del sistema de seguridad del país, del sistema nacional, que la sociedad civil no tiene que abstraerse de ese problema, la sociedad civil tiene que participar. Yo creo que en todos estos años los civiles han avanzado bastante en el conocimiento del tema de seguridad, ya se entiende lo que es seguridad ciudadana, ya se entiende de que la seguridad no solo es que un policía esté en una esquina, sino que también que el ciudadano conozca su comunidad, conozca a su vecino, se organice para ver si hay un predio baldío lleno de maleza donde puedan estar asaltando y no esté iluminado. O sea que yo creo que se ha avanzado bastante en que la seguridad es un problema de todos. Lo que sucede es que estos conceptos que mencionamos, donde el ciudadano habla de que un militar conoce el tema, es precisamente la inercia del pasado, cuando los militares controlaban todo, pero eso era un esquema, era un sistema diferente al que actualmente estamos viviendo, donde prevalece la democracia y donde hay que luchar porque la institucionalidad se vaya consolidando. O sea, pero digo, hay un riesgo, es decir, que en un momento determinado ese pensamiento vaya creciendo y al final se llega al convencimiento de que entonces ahora la parte civil no está funcionando como se debe. No necesariamente, porque constitucionalmente también el presidente de la República puede disponer de la Fuerza Armada para situaciones de emergencia como la que se está viviendo en tareas de seguridad pública y establecer la organización militar que sea necesaria para actuar en este problema. De hecho, en lo que yo le mencionaba, en las recomendaciones que se presentaron al presidente Funes en mayo del 2010, se hacía una recomendación de que participara la Fuerza Armada como tal en defensa de la seguridad del Estado, estableciendo un comando militar a nivel nacional para que trabajara en la situación de emergencia y que se está viviendo y que se sigue viviendo, para que actuara, era asignarle un rol distinto al que tiene. Y un rol específico, ¿verdad? Específico y que realmente funcione, porque actualmente el rol al final ha sido de acompañamiento. Es cierto que ha ayudado bastante con su presencia y con los efectivos, pero la idea es que sí tenga un rol específico y que realmente funcione y que dé resultados, y que una vez cumplida esa misión, pues ya retrocede y le cede pues el territorio a la Policía Nacional Civil. Sí, la verdad es que, mire, la verdad es que las instituciones, la Policía Nacional Civil, el Ejército, la Fiscalía, dentro del desarrollo que ha tenido el país en todos estos años que hemos venido creciendo, realmente están bien encaminadas estas instituciones a que realmente funcionen. Lo que sucede son todos estos manejos políticos que de repente se han dado, que están trastocando, que están desviando esa institucionalidad y que están creando todos estos problemas. Pero si todo el mundo se encarrila de nuevo y se concientiza del problema, que es un tema de seguridad, porque en cuestiones educativas, económicas, ahí pueden haber grandes discusiones y grandes teorías, pero no, en seguridad es clarísimo que hay que proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos. No hay ideología en esa situación. Entonces, si se entrara en razón y se dijera, bueno, mire, trabajemos juntos, que el presidente nombrara una comisión nacional para trabajar en esto, y más que ya va para afuera, porque eso también va a agudizar el problema, que es un presidente que ya está saliendo y que va a llegar otro. Llegue quien llegue, si desde ya no se empieza a trazar algún intento de unidad de criterio en esta situación, se va a seguir deteriorando el problema y va a costar más poderlo reconstruir. Ahora, ¿qué es lo que se ha señalado un poco sobre la tregua? Que no ha sido un proceso que se ha institucionalizado. Y le pregunto a usted, ¿habrá habido o no un error por el hecho de que el Ejecutivo no haya asumido desde un principio que estaba involucrado, que tenía que ver con el tema de la tregua directamente y que estaba respondiendo como gobierno, como Ejecutivo en esto?
Lo que pasa es que el Ejecutivo yo interpretaría de que no se mete directamente en la tregua, porque también están conscientes de que es un asunto muy explosivo, es como manejar un explosivo que hay que manejarlo con delicadeza, y prevalece el criterio de alguna persona que quería sacar un rédito político de esto y avanzan a hacer el experimento. Pero esos experimentos cuestan 80 muertos en los últimos 3 días, y eso no puede ser posible, eso no es inaceptable, no se puede tolerar. Entonces esto ha sido realmente un manejo totalmente político de un tema muy, muy delicado. Realmente no, es decir, con buscar una reducción de homicidios y hacerla pública internacionalmente, ¿de qué ha servido todo eso si han habido 88 muertos o 100 muertos en los últimos 3 días? O sea, ha sido un mal manejo, y se ha manejado con esa oscuridad precisamente porque saben que es un asunto frágil, circunstancial, y que en cualquier momento se puede caer y que pueda regresar con una gran violencia. Claro. Bueno, se nos agotó el tiempo, le agradecemos, Mauricio, que haya participado con nosotros. Muy amable, muy gentil. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Les invito a que el próximo lunes se nos acompañe en la transmisión de la entrevista en línea. Estará con nosotros el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena, Jorge Velado, hablando de los temas de coyuntura política y, desde luego, el tema de seguridad pública, que estará presente en la agenda. Nos vemos entonces el próximo lunes.